Hay un documento interesante que ha estado en las discusiones que se registran actualmente en el marco del Foro Económico Mundial, el denominado Foro de Davos, que a mí me parece que es realmente un documento que hace aportes significativos. No comparto todo lo que ahí se dice, pero creo que hay ahí una buena caracterización de la realidad que se está viviendo hoy en el mundo. Aunque lo que resaltan los medios de comunicación son esas ponencias que se están registrando y que tienen un claro tinte guerrerista. Porque ahí de lo que se ha hablado es de que hay que aplastar a Rusia, de que no hay otra forma de terminar la guerra que no sea venciendo a Rusia. Y no se ha hablado una sola palabra de paz, al menos en las intervenciones de esas figuras que han participado de ese foro. Y a mí me parece que eso está totalmente fuera de sintonía con lo que está pasando hoy, que es sumamente grave. Y yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos de ese documento que es bastante extenso, no podemos leerlo todo, pero sí creo que algunas partes relevantes para que se entienda de qué es que estamos hablando. El documento dice lo siguiente, no tiene ni siquiera un titular. Dice lo siguiente: en los últimos años el mundo ha experimentado un deslizamiento gradual de la cooperación a la competencia y al conflicto. El orden internacional posterior a la Guerra Fría ha sido reemplazado primero por un periodo de intensificación de la rivalidad global y luego por la guerra en Europa. En esta nueva era inestable de rivalidad global, los líderes mundiales deben adaptar su comprensión y práctica de la geopolítica porque se acaba el tiempo para abordar los desafíos globales críticos. Más adelante sigue diciendo, las potencias mundiales tienen visiones marcadamente diferentes de lo que debería guiar la política global y están compitiendo para dar forma al nuevo orden mundial en consecuencia. En un clima geopolítico tan turbulento, la pregunta es, ¿cómo puede ser un marco para una cooperación duradera? Esta pregunta ha adquirido una urgencia aún mayor en el contexto de una pandemia en curso, una posible recesión mundial, mayores riesgos de proliferación nuclear y un momento de ahora o nunca para abordar el cambio climático. Estos desafíos se están acumulando y creando lo que algunos analistas denominan una policrisis global, una situación en la que múltiples crisis se combinan entre sí, debido a que los impulsores de estas crisis no se limitan a una sola nación. Abordarlas requiere que los líderes se unan para forjar soluciones a pesar de la realidad de un desacuerdo geopolítico más amplio. En pocas palabras, los líderes deben gestionar la competencia geopolítica de una manera que preserve el espacio para alinearse con diversas partes en intereses compartidos. La alternativa que compite para definir la era que se avecina, pero no logra desenredar el nudo de los desafíos comunes, dejará a los países en peores condiciones a largo plazo.
Es decir, el mundo se dirige hacia un abismo. Esta competencia que se está registrando, que es autodestructiva, va a meter a la humanidad, está metiendo al mundo en gravísimos problemas. De eso es que se está hablando. Pero sigue diciendo el documento. A medida que el orden posterior a la Guerra Fría, unipolar y en gran parte cooperativo, retrocede en el espejo retrovisor, las potencias mundiales compiten para moldear la era que los reemplazará. En el ambiente de incertidumbre resultante, existe el peligro de que no se aborden los problemas críticos que necesitan una acción colectiva, desde el cambio climático hasta los riesgos económicos globales y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este momento geopolítico desafiante también ha hecho posible imaginar una nueva forma de alinear intereses, una que podría ayudar a restaurar la fe en la colaboración global. Durante un cuarto de siglo después del final de la Guerra Fría, la colaboración global se basó en reglas de relaciones internacionales acordadas mutuamente. Los países trabajaron juntos para promover intereses compartidos, particularmente en temas relacionados con la economía, el medio ambiente y la tecnología. Eso era cuando Estados Unidos entendía que podía competir en mejores condiciones que cualquiera. Y por eso, bueno, la idea era que los espacios de influencia, que el peso específico de cada quien en la arena internacional quedara determinada por intercambios en reglas discutidas por todos, aunque desde luego siempre los grandes fueron los que fijaron las reglas y los chiquitos tuvieron que adaptarse. Pero de todos modos había la intención de competir en base a reglas. Y eso se ha abandonado cuando se vio que ese esquema estaba siendo más beneficioso para algunos que podrían incluso rivalizar por el predominio mundial. Y entonces, bueno, pues sencillamente la cosa cambió. Pero volvamos al documento que sigue diciendo lo siguiente. Para el 2020, el Foro Económico Mundial advertía que se estaba produciendo una expansión de la geopolítica. A medida que la cooperación se desvanecía y la competencia se intensificaba, los dominios en los que los países habían cooperado anteriormente, incluidos la economía, el medio ambiente y la tecnología, se estaban convirtiendo en zonas de competencia de suma cero. Por ejemplo, las medidas restrictivas del comercio, como los aranceles, alcanzaron máximos históricos en el 2018, no solo para proteger las industrias nacionales, sino también para desafiar los cimientos mismos de la economía global integrada. Eso que ahora le denominamos desglobalización. Hemos vuelto a las políticas aquellas de priorizar el mercado interno, limitando las posibilidades de otros actores de los intercambios económicos para alcanzar los mercados de esos que ponen esas restricciones. Sigue el documento. El desafío a los sistemas cooperativos, ejemplificado por el surgimiento de fuerzas políticas nacionalistas en todo el mundo, nació de un sentimiento en muchas sociedades de que la globalización y los mecanismos de cooperación global no estaban resolviendo problemas compartidos, sino más bien profundizando las desigualdades. La pandemia tensó un sistema global ya frágil. Sobre esto nosotros aquí siempre llamamos la atención y vaticinamos que en algún momento todo este proceso iba a tropezar con serias dificultades, porque los
recursos se estaban concentrando en pocas manos y en un número cada vez menor de países. Lo que quiere decir que la globalización era buena para algunos, pero no tan buena para otros. Dentro de algunas naciones habían también unos grupos que eran menos favorecidos. A medida que muchos países se volvieron hacia adentro y priorizaron sus necesidades de salud internas, apuntando sus propios equipos médicos y suministros de vacunas, el surgimiento global de las promesas de vacunas se quedó corto. El hecho de no contar de no montar una respuesta cooperativa a la pandemia solo sembró desconfianza adicional en el sistema multilateral global. Lo que nosotros vimos cuando estalló la pandemia es algo penoso, realmente penoso. Cómo se armó un lío y unos países le arrebataban insumos médicos a otros y un escarceo por quien acapara lo que se necesita para hacerle frente a la pandemia. Los líderes, los que siempre se nos presentaron como líderes responsables, con capacidad para trazar las pautas en el mundo de forma responsable, resulta que decidieron salvarse solos y desconocer los intereses y las necesidades de los demás. No hubo interés en liderar una estrategia para hacerle frente a una pandemia que era una amenaza para toda la humanidad. Como no hay tampoco esa suficiente voluntad, a pesar del discurso a favor del medio ambiente, pero ustedes ven cómo se prioriza la geopolítica del predominio por encima de cualquier otra cosa. Y eso habla muy mal del liderazgo. Continúa diciendo el documento: en un momento en el que la rivalidad global se está intensificando y el apoyo a la globalización se está enfriando, no se vislumbra un nuevo periodo de cooperación al estilo de la era posterior a la Guerra Fría. Aún así, hay espacio para una brújula geopolítica compartida que ayude a los países a alinearse con respecto a los intereses comunes. Ojalá eso ocurra, que nosotros no lo vemos en el horizonte. Al contrario, practicar la geopolítica de las partes interesadas requeriría mirar más allá de los juegos de poder a corto plazo y avanzar hacia los pasos que promuevan los intereses a largo plazo. Eso yo creo que es muy válido, es un planteamiento correcto. Estamos viviendo momentos difíciles. Uno quisiera que el liderazgo entendiera lo peligroso que es la coyuntura actual, lo que puede traer las consecuencias de un mal manejo para toda la humanidad. Pero, como decía en un programa anterior, lo que está ocurriendo indica que volveremos a caer en la trampa de Tucídides. Otra pausa, en breve volvemos.